Bienvenido a nuestra clase número 5 de Informática 2. En esta clase trabajaremos con contenidos que va estructurado en esta semana. Del módulo 3 vamos a trabajar con las lecciones y en este caso, en esta clase 5, vamos a tomar nota de algunas preguntas a tener en cuenta. Y para lo cual esto no está en el módulo, así que sí tienen que tener en cuenta anotar y responder. La primera pregunta hace referencia a qué llamamos función. La número 2, qué diferencia hay entre la función contar y contara. La pregunta 3, la función mediana, ¿qué cálculo realiza? La función moda, ¿qué cálculo realiza? Y los símbolos que muestran aquí, qué significan y cómo se insertan en el teclado en este caso. En esta clase vamos a trabajar los temas de las funciones, esencialmente el concepto de función, la función max, la función min, la función promedio, la función moda, función mediana, función contar, contara y también la función contar sí. El objetivo en este caso es que ustedes conozcan las funciones también que tienen que ver con funciones estadísticas. Para ello se les solicita que ustedes tengan presente siempre el tener la planilla tipeada, es decir, escrita en Excel. Cada clase que iniciamos siempre le pedimos que tengan en este caso presente ya tener escrita la función. Bien, con el material en mano, el material de esta clase, en la primera página, vamos a la primera página y vamos a hablar entonces de que hacemos referencia al concepto a que llamamos función. Microsoft Excel contiene muchas fórmulas predefinidas, quiere decir que ya están hechas las fórmulas o integradas al programa, denominadas funciones. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones, algunas más simples y otras más complejas. Estas funciones muchas de ellas están predefinidas y ejecutan cálculos utilizando algún tipo de valor específico. Agrega valores, rango de celdas a la función, por ejemplo, pago. Bien, en una función está conformada por la siguiente estructura. En su material ustedes podrán ver que, por ejemplo, tomamos la función max y siempre cada vez que empiezo una función empiezo con el signo igual. Y, por ejemplo, la función max, y entre paréntesis va a estar estructurada el argumento. El argumento, es decir, y en este caso dice desde A4 a A15. Es decir, que desde A4 a A15 ustedes van a tener la opción de que el argumento, quiere decir, va a sacar la función max desde hasta. Siempre lo que esté entre paréntesis va a ser el argumento. El nombre de la función. Voy a ir entonces a la planilla de Excel. Yo ya la tengo aquí escrita. En el ejemplo ustedes dice, voy a insertar una función igual, ¿sí? Lo que le va diciendo a ustedes, igual max, ¿sí? Max, paréntesis, A4, 2 puntos, A15. ¿Sí? Esto no es para que ustedes lo hagan, sino estoy escribiendo lo que simplemente tienen ustedes tienen en el material. La función es esta, y en este caso lo que ustedes logran, ¿por qué me da 0? Es porque esencialmente voy a tener no tengo datos en ese lugar, pero dice que voy a sacar una función max desde hasta, desde la celda 4 hasta la función A15, en ese caso era el ejemplo que tenían allí. Este será el nombre de la función, esto será el argumento, ¿sí? Y los paréntesis que encierran al argumento. Simplemente era para que ustedes observen el trabajo de lo que tiene que ver con una función. Entonces, el argumento. Los argumentos pueden ser números, textos, valores lógicos, verdadero o falso, referencia de celda. El argumento que se designe deberá generar un valor válido, es decir, que tenga referencia. La estructura de una función comienza por el nombre de la función seguido del paréntesis y demás. En el caso del ejemplo que le había dado.
¿Qué funciones vamos a tener en cuenta? Las funciones están agrupadas por categorías. Así, por ejemplo, dentro de la categoría estadística encontraremos funciones como ser max, min, promedio. Max, en este caso, calcula el valor máximo de una lista de valores. El min calcula el valor mínimo de una lista de valores. Y el promedio calcula el promedio de la lista de valores. La función max calcula el mayor valor de la lista de valores. Lo que vamos a trabajar entonces en nuestra planilla que tenemos presente acá va a ser usar estas funciones para el cálculo que vamos a hacer. Para ello vamos a observar que en la parte inferior de la planilla encontramos algunos puntos a calcular. Por ejemplo, el precio más alto, ¿sí? El precio más bajo. Para resolver estos ítems utilizaremos estas funciones, ¿sí? En este caso será, por ejemplo, el precio más alto, ¿sí? Antes de resolver una función deberá interpretar siempre qué necesita averiguar. En este caso necesitamos averiguar de la columna precio el valor más alto. Para ello utilizaremos la función max. De la columna precio el valor más alto. Voy a cliquear entonces aquí donde quiero obtener el resultado, ¿sí? Luego voy a ir a la opción que diga insertar función de la barra de fórmula, que sería esta opción aquí, ¿sí? Y luego en esas voy a tener varias opciones, ¿sí? En este cuadro voy a tener la opción de elegir, elegir en la categoría. En este caso voy a elegir esta en la categoría estadística, ¿sí? Voy a tener estadística y en el listado voy a poder elegir las funciones que tengo, ¿sí? Y ahí voy a elegir la función max. En este caso la tengo aquí a la función max. Una vez que yo le dé a aceptar a esta función, me va a aparecer un cuadro, ¿sí? En este cuadro dice, en la parte superior del mismo verá dos secciones, una que diga número 1 y número 2, ¿sí? Que serían esto, destinadas para colocar las referencias de la celda a tener en cuenta. Para seleccionar las celdas de la referencia, haga clic en la flecha en rojo a la derecha. Es decir, que yo voy a cliquear aquí, en la flecha en rojo, y voy a seleccionar los valores que voy a analizar. En este caso será los precios de todos los precios que voy a tener en cuenta. Luego simplemente le digo aceptar. Si ustedes miran, la referencia dice va a ir de B5 a B9, ¿correcto? Y voy a obtener así el valor diciéndome que simplemente dándole clic en esta flecha en rojo y dándole a aceptar, voy a obtener que el valor más alto es el 95. Y así voy a ir calculando cada una de las diferentes funciones. En este caso, el precio más bajo, el promedio dice. Con las demás funciones procederemos de igual manera. Precio más bajo, cliqueo aquí, f de x, voy a ir a estadística y voy a buscar el precio más bajo. En ese caso voy a usar la función min. Cliqueo aquí, aceptar, cliqueo en la flecha y selecciono el valor. Aceptar, y el valor más bajo es 32. Promedio. El promedio del total me está diciendo. Entonces tengo que analizar que no es el promedio de precios. Promedio del total, quiere decir de esto. Entonces voy a ir de igual manera. Max y voy a buscar promedio. En este caso no me da la opción promedio. Puedo cliquear acá que me dé todas y busco en el listado en la opción P de promedio. Ahí aparece promedio y el promedio devuelve el promedio o la media aritmética de todos los argumentos de los cuales pueden ser números, nombres, etc. Le digo aceptar y ahora selecciono los valores que voy a sacar promedio. Quiero sacar promedio de esta lista. Aceptar y enter. Moda. Moda de porcentaje. Voy a hacer lo mismo, voy a ir a f de x, voy a buscar acá y puedo elegir todas o ir por categoría. En este caso voy a elegir moda. ¿Y qué hace la moda?
devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos. Es decir, el valor que más se repite en un listado de valores, esa será la moda. ¿Moda de qué? Moda de porcentaje. Entonces voy a venir acá y voy a darle a aceptar y voy a seleccionar todo esto. Y la moda tendría que ser 8 porque 8 se repite 2 veces. Mediana. Voy a hacer lo mismo. Insertar función, f de x, todas. Voy a elegir mediana. ¿Sí? Mediana. Y la mediana dice, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Es decir, en estadística generalmente para hacer gráfico, un punto medio que tengo en cuenta, entonces la mediana sería ese punto. Selecciono de quién, mediana del total, entonces selecciono el total y presiono Enter y dice que la mediana está ubicada en el punto, en el valor 63. Cantidad de artículos. Bien, acá vamos a detenernos. Y para lo cual hay dos funciones importantes, la función contar y la función contara. Y vamos a tener en cuenta, estoy en el material en la página 5, y dice que para calcular la cantidad de artículos utilizaremos también una función estadística, y cuando hablamos de cantidad, la función específica es contar. Pero existe un pequeño inconveniente, la función contar tiene diferentes variantes. Por ejemplo, primero tenemos la función contar, la cual cuenta columnas donde la información sea número. Luego tenemos la función contar blanco, que cuenta celdas en blanco o vacía. Y la función contar sí, que también cuenta, pero con una condición. Y la función contara cuenta columnas con texto. En este caso, en particular nos pide que calculemos la cantidad de artículos. La cantidad de artículos. Y en la columna artículos tenemos texto. Entonces la función a utilizar será contara. Contar cuenta valores numéricos. Y contara cuenta celdas que tengan textos. Obtenga la cantidad de artículos, función a utilizar contara. Esta función se encuentra también dentro de las categorías de estadísticas. Es decir, voy a venir a f de x, voy a venir a todas, estadísticas, y voy a buscar la función contara, que será esta. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango, ¿sí? Y dice cuenta artículo, entonces voy a venir y voy a seleccionar los artículos, todos estos. Presiono Enter y me dice que hay 5 artículos en este listado, ¿sí? Bien, esto sería entonces, ¿qué diferencia existe entre contar y contara? Contar cuenta celdas que tengan número y contara cuenta celdas que tenga letras. Tengan en cuenta que eran preguntas que estaban al principio de la clase. Después voy a tener otra función que se llama contar sí. ¿Sí? En este caso es para tener en cuenta estos valores. Dice, contar si el precio es mayor a 40 o sumar si el precio es mayor a 40. Más abajo en nuestra planilla, en ese caso, vamos a tener en cuenta esto. En primer lugar, resolveremos el primer ítem. Sabemos que la cantidad de artículos que tiene nuestra planilla son 5, ya que lo hemos averiguado en el punto anterior. Ahora bien, necesitamos averiguar cuántos de esos 5 artículos tienen un precio mayor a 40. Para ello, deberemos contar, pero no todos los artículos, sino simple lo que tenga la condición, el precio mayor a 40. La función que vamos a utilizar será una función que se llama contar sí. Para realizar esta función seleccionamos la celda, en el caso de 18, que será donde vamos a obtener el resultado, y vamos a ir a función, y vamos a elegir la función contar sí. ¿Sí? En este caso, seleccioné la categoría estadística y dice contar sí. Voy a dar a aceptar. Y bueno, acá tengo dos, tengo el rango y el criterio. El rango es donde están todos los datos, ¿correcto? Y el criterio es lo que vamos a pedirle que analice nuestro trabajo aquí. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es, el rango será el conjunto de celdas sobre el cual vamos a trabajar. Y el criterio será la condición que debe tener los valores que estén en ese rango, ¿correcto? Entonces vamos a hacer el proceso.
El rango va a ser de B5 a B9. ¿Por qué dice contar el precio? Y el precio está aquí. Entonces voy a seleccionar el rango y el criterio será que sea mayor que 40. Entonces ahí en el teclado ustedes tendrán que detectar el signo mayor 40. Si yo coloco así, le doy a aceptar, me dice que, a ver, vamos de nuevo, f de x, lo que hice es seleccionar el rango y colocar mayor 40. No puse las comillas. Automáticamente me dice que entre estos valores hay 3 valores que son mayores que 40. ¿Correcto? Bien, ahí obtuvimos entonces el resultado. Lo otro que vamos a trabajar será la función sumar si. Es decir, que sume si son mayores a 40. Que sume. Una cosa es contar y la otra es sumar. Voy a ir al mismo función, f de x, voy a ir a sumar si. ¿Sí? A un rato, sumar, suma. En este caso no está en estadística, sino está en la función matemáticas y financieras. Y ahí voy a buscar sumar si. Sumar si. Esta de aquí. Aceptar el rango. ¿Qué será el rango entonces? Sumar el precio. Entonces voy a seleccionar todo el listado de precios. El criterio, ¿sí? Que sean mayores que 40. Eso es lo que nos pide, en este caso, el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces voy a escribir aquí mayor que 40. En este caso, recuerden que el signo mayor lo hacen con el Shift y la tecla. Y el rango de suma, ¿sí? Es lo que vamos a cargar ahora. En este caso, a tener en cuenta, es decir, que sea el rango, ¿sí? Son las celdas que se van a sumar, ¿sí? Si yo le digo aceptar, en pocas palabras, me debería estar sumando el criterio. No sería necesario escribir en este caso la opción de rango. Si yo presiono Enter, debería sumarme y me está diciendo que los que son mayores que 40, en este caso, me da la suma 288. A ver si es cierto. Igual, yo voy a hacer una suma rápida acá, a ver si es cierto. Voy a sumar los que sean mayores que 40. Este es mayor. Este y este. Presiono Enter y me da ese valor. Solamente esta función ya lo analiza y me lo saca directamente. ¿Está? Bien. Con esto estaríamos terminando el encuentro de lo que ustedes tienen que hacer y como lección. Recuerden que esto no lo tienen que entregar, simplemente tienen que hacer este paso, responder a las preguntas que tienen al inicio de la clase y si les sobra tiempo, ya iniciar con la clase número 6, que tiene que ver que esa parte lo deben hacer solos ustedes. Entonces esa parte ya pueden iniciar en la clase de hoy, porque la clase de hoy, la clase 5 es corta, así que ya pueden empezar con la clase 6, que ya está habilitado el material. Espero que les haya servido esta explicación. Nos encontramos en la próxima clase.